Capítulo 1. La casa de los silencios. Sofía abrió la puerta de su casa con un suspiro pesado. El final de otro largo día de clases la dejaba exhausta, y lo último que quería era enfrentarse al ambiente opresivo y frío que, últimamente, siempre la esperaba allí. Lanzó su mochila al pie de la escalera y esperó escuchar el sonido de los pasos de su madre, Lucía, acercándose, lista para reclamarle por el lugar donde había dejado sus cosas. Pero el silencio era absoluto. Extrañada, Sofía dudó por un instante. La casa parecía envuelta en una calma inusual, una quietud casi amenazante. A diferencia de otros días, no había ningún ruido proveniente de la cocina. Lucía solía estar allí, siempre ocupada con algo, cortando vegetales o moviendo sartenes, convirtiendo incluso el acto de cocinar en un ejercicio de perfección casi obsesiva. Pero ahora la cocina estaba vacía, y todo parecía estar en orden, como si nadie hubiera puesto un pie allí en todo el día. La televisión en la sala también estaba apagada, y el único sonido que llenaba el espacio era el leve tic-tac del reloj colgado en la pared. Sofía dio algunos pasos hacia adentro, sintiendo una mezcla de alivio y malestar. Por un lado, era un alivio no tener que enfrentar a su madre en ese momento, sin reproches o preguntas que siempre terminaban en respuestas ásperas de ambas partes. Por otro, el silencio tan completo parecía ser una presencia invisible que llenaba la casa con una sensación de inquietud. Se detuvo en medio de la sala, la mano aún sosteniendo el celular, y suspiró mientras miraba a su alrededor. No es nada, murmuró para sí misma, intentando ahuyentar la creciente incomodidad. Decidió subir a su habitación, pensando que quizás su madre estaba ocupada en su oficina. Mientras subía los escalones, las memorias de su última discusión regresaron a su mente, vivas como si hubieran ocurrido hace pocos minutos. Lucía le había dicho, con un tono cortante y serio, que nunca pensaba en nadie más que en sí misma, y Sofía, herida y llena de resentimiento, había respondido que tal vez era así porque nunca había tenido espacio para ser quien realmente era. Esas palabras ahora resonaban en su mente, como una herida abierta. Se dejó caer en la cama, abriendo el celular en un intento de distraerse. Sin embargo, el vacío de la casa y la ausencia de Lucía pesaban sobre ella, llenando su habitación con una sensación de pérdida que Sofía no sabía cómo procesar. Por más que intentara convencerse de lo contrario, aquella calma inesperada la hacía sentir extrañamente sola. Cuando el reloj marcó las 9:30, comenzó a sentir una punzada de preocupación. Lucía nunca llegaba después de las 9, y siempre enviaba un mensaje si había algún retraso. Decidió ignorar el creciente malestar, diciéndose a sí misma que, si no había noticias, era porque probablemente estaba ocupada con algún compromiso de trabajo. No obstante, cuando fueron las 10 y no hubo señales de Lucía, el miedo se convirtió en algo tangible, como una piedra en su estómago que la impedía ignorar la ausencia de su madre. Finalmente, Sofía cedió a la inquietud y llamó al celular de Lucía. La línea sonó 1, 2, 3 veces, hasta caer en el buzón de voz. Intentó de nuevo, pero la respuesta siempre era el mismo silencio electrónico. ¿Dónde estás?, susurró para sí misma, sintiendo el corazón latir acelerado mientras el desespero comenzaba a apoderarse de ella. De repente, el teléfono en su mano vibró, y se sobresaltó al ver un número desconocido en la pantalla. Sintió que su estómago se revolvía, una sensación de presentimiento la invadió. Contestó con la voz temblorosa. ¿Aló? La voz al otro lado era grave y formal, cada palabra cargada de una seriedad que Sofía no estaba preparada para escuchar. Buenas noches, ¿hablo con la familia de Lucía González?, preguntó el hombre. Sofía tragó saliva. Sí, soy su hija. ¿Pasó algo? Hubo una pausa del otro lado de la línea, y el silencio que siguió pareció interminable, mientras Sofía sentía su corazón latir en su pecho como un tambor. Lo siento, señora. Su madre tuvo un accidente automovilístico esta noche. Fue admitida en el hospital central y se encuentra en estado grave. Necesitamos que un familiar venga de inmediato. Cada palabra cayó sobre Sofía como una piedra. ¿Lucía? ¿Accidente de coche? ¿Estado grave? Quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar, pero su mente parecía no obedecer, paralizada entre el desespero y el shock. Las palabras intercambiadas la noche anterior, los resentimientos, todo se evaporó en un instante, dando lugar a una culpa aplastante que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Voy en camino, respondió con una voz casi inaudible, colgando el teléfono de inmediato.
Se sintió como si estuviera flotando, realizando movimientos automáticos mientras buscaba las llaves y una chaqueta. Al salir de casa y caminar por las calles oscuras, sus pensamientos giraban frenéticamente en su mente. Recordaba cada pelea, cada momento en que había alejado a su madre, cada palabra dicha en medio de una ira que ahora parecía tan pequeña ante el miedo de perder a Lucía para siempre. Llegó al hospital todavía aturdida, casi tropezando mientras corría hacia la recepción. Explicó apresuradamente el motivo de su visita, y la recepcionista la guió a una sala de espera con una expresión grave, pero comprensiva, que solo aumentó su ansiedad. Se sentó en una silla incómoda, con las manos temblorosas y la mirada fija en la puerta por la que esperaba que algún médico saliera con noticias. Mientras aguardaba, el tiempo parecía estirarse, y cada minuto que pasaba solo aumentaba la sensación de vacío dentro de ella. Por más que intentara, no podía apartar las memorias de momentos en que Lucía siempre estaba a su lado, en las pequeñas caídas, en los miedos de la infancia, en las noches en que se quedaba despierta esperando que ella se durmiera. ¿Cómo permitieron que todo eso se transformara en el abismo que ahora parecía separarlas? ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? Cuando la puerta finalmente se abrió, y un médico de expresión seria se acercó, Sofía apenas podía respirar. Se levantó, intentando contener el pánico que la invadía. El médico la miró con una mirada calmada, pero cansada, y dijo: su madre pasó por una cirugía delicada. Su estado es crítico, pero estable. En este momento, está inconsciente y necesitará tiempo para observar su recuperación. Sofía sintió un alivio mezclado con miedo. No sabía si llorar o agradecer, pero, en ese instante, algo se rompió dentro de ella. Tenía una segunda oportunidad, una posibilidad de estar allí para su madre, de cambiar todo lo que antes pensaba que era imposible. Mientras el médico se alejaba y el sol comenzaba a salir afuera, Sofía permaneció sentada en la sala de espera, con el corazón lleno de promesas silenciosas. Si Lucía despertaba, haría todo lo posible para rescatar el vínculo que habían perdido, para decir todas las palabras que nunca tuvieron el valor de compartir. Capítulo 2. Las sombras del pasado. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las ventanas del hospital. Sofía apenas había dormido, atrapada entre la espera y el temor. Las horas se deslizaban lentamente, marcadas por el sonido del goteo de un gotero y el murmullo distante de otras familias en espera. Miraba la puerta de la sala de cirugía. Cada vez que alguien pasaba, su corazón se aceleraba con la esperanza de recibir noticias, pero el tiempo parecía burlarse de su ansiedad. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, una enfermera salió de la sala y se acercó a ella. Con una sonrisa tranquilizadora, le informó que Lucía había despertado, aunque seguía en cuidados intensivos y no podía recibir visitas aún. Sofía sintió una mezcla de alivio y preocupación. Su madre estaba viva, pero la realidad del estado de salud de Lucía se hacía más presente. Mientras esperaba su turno para ver a Lucía, su mente se llenó de recuerdos. Recordó momentos de su infancia, cuando Lucía era su héroe, el sol brillante que iluminaba su vida. Las historias que le contaba antes de dormir, sus risas en el parque, las tardes de cocina juntas. Pero esos recuerdos se entrelazaban con las discusiones recientes, las palabras hirientes que habían construido un muro entre ellas, un muro que ahora se sentía más frágil que nunca. Sofía deseaba poder deshacer todo lo que había hecho, cada palabra hiriente, cada mirada de desdén. Cuando finalmente llegó el momento de entrar, Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. La habitación era fría y llena de máquinas que pitaban suavemente. Allí estaba Lucía, en una cama de hospital, con una máscara de oxígeno y tubos conectados a su cuerpo. A pesar de su estado, Sofía pudo ver que su madre aún conservaba esa fuerza que siempre la había caracterizado. «Hola, mamá», susurró Sofía, acercándose con cautela. La voz le temblaba, y de repente se sintió como una niña pequeña, vulnerable y llena de emociones. Lucía abrió los ojos lentamente, mirándola con una mezcla de sorpresa y confusión. La expresión en su rostro cambió a una de reconocimiento, y una pequeña sonrisa se formó a pesar de la máscara que cubría su rostro. Sofía sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, su madre estaba allí, y estaba viva. «Sofía», susurró Lucía con voz débil. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte, mamá. Me dijeron que estabas en el hospital». «Me asusté mucho», respondió Sofía, sintiendo las lágrimas resbalar por sus mejillas. «Lo siento», murmuró Lucía, y su voz se entrecortó por el esfuerzo.
no quería que te preocupes. Sofía sintió un nudo en su garganta. Era como si el momento se suspendiera en el tiempo. Quería gritarle lo mucho que la amaba, lo mucho que lamentaba cada pelea, cada palabra hiriente, pero todo lo que podía hacer era permanecer allí, observando cómo su madre luchaba por recuperarse. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, aunque una parte de ella temía la respuesta. Tuve un accidente, un descuido, admitió Lucía, cerrando los ojos brevemente. Me distraje con el teléfono. Lo siento tanto, Sofía. La sinceridad en su voz hizo que Sofía se sintiera abrumada por la culpa. Sabía que la culpa por el accidente pesaba sobre ella, pero también había algo más, una verdad que su madre parecía no querer enfrentar. En lugar de permitir que el silencio se instalara entre ellas, Sofía decidió que era momento de abrirse, de comenzar a construir de nuevo lo que habían perdido. Mamá, comenzó a decir, pero la enfermera entró en la habitación, interrumpiéndola. La enfermera era una mujer de cabello rizado, amable y atenta. Agradecida por la interrupción, Sofía se tomó un momento para recomponerse. Hola, señora González, soy Ana, su enfermera. Solo quiero chequear algunos signos vitales. Por favor, permítame unos momentos, dijo la enfermera, y Sofía se apartó un poco, dejándola hacer su trabajo. Mientras observaba a Ana, se dio cuenta de que el mundo continuaba a su alrededor, pero ella se sentía atrapada en una burbuja, incapaz de salir. Es difícil, comentó Lucía, rompiendo el silencio que había surgido. Sé que nuestra relación ha sido complicada. Lo lamento mucho. Sofía sintió que su corazón se partía. Las palabras de su madre resonaban en su interior, y el peso de sus propias acciones pesaba sobre ella como una losa. Aún así, se armó de valor y decidió ser honesta. También lamento lo que pasó, mamá. He sido dura contigo, y no he sabido cómo decir lo que siento. No quiero que esto nos separe más, respondió Sofía, su voz temblando. Lucía la miró con tristeza. Sus ojos reflejaban un dolor profundo, pero también una chispa de esperanza. He fallado en muchas cosas como madre, Sofía. Siempre he querido lo mejor para ti, pero a veces no sé cómo hacerlo. He sido exigente porque quiero que seas fuerte, confesó Lucía, con lágrimas acumulándose en sus ojos. El diálogo entre ellas fluyó como un río desbordado, desatando emociones que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Sofía se sentó en la silla junto a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas, sintiendo que era el momento de sanar. Yo también quiero ser fuerte, mamá. Pero a veces siento que no soy suficiente para ti, que nunca puedo alcanzar tus expectativas, dijo Sofía, su voz llena de vulnerabilidad. Esa nunca fue mi intención, Sofía. Quiero que seas feliz, que encuentres tu propio camino. Me he dejado llevar por mis miedos, por mis inseguridades. Pero tú eres valiente y hermosa tal como eres, respondió Lucía, sus palabras resonando con sinceridad. Durante ese tiempo, Sofía sintió que algo empezaba a cambiar en su interior. La habitación, antes fría y desolada, ahora parecía llenarse de una luz cálida, como si las sombras que las habían separado comenzaran a desvanecerse. La conexión entre ellas empezaba a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Prometamos que lo intentaremos, juntas, sugirió Sofía, sintiendo que las lágrimas volvían a asomarse. Prometido, asintió Lucía, su mirada firme a pesar de la debilidad física que mostraba. Sin embargo, en ese instante de conexión, un sonido alarmante resonó en la habitación. La máquina que monitorizaba los signos vitales de Lucía comenzó a sonar de manera insistente. Sofía se sobresaltó, y la enfermera corrió de inmediato al lado de la cama, su expresión cambiando a una de preocupación. «Ana», gritó Sofía, viendo cómo los rostros de los profesionales de la salud se tornaban serios. Ana rápidamente presionó un botón de alarma, y más personal médico llegó a la habitación. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. «Por favor, manténgase atrás», dijo una voz autoritaria, mientras la trasladaban a la salida de la habitación. «No. Mamá», gritó Sofía, sintiendo que su corazón se rompía nuevamente. La visión de su madre luchando por respirar, rodeada de médicos, la dejó paralizada. Las promesas hechas momentos antes se desvanecieron en la incertidumbre. La enfermera la condujo fuera de la habitación, y Sofía se quedó en el pasillo, la mente en blanco, sintiendo como el aire se le escapaba de los pulmones.
Con el sonido de las máquinas resonando en su cabeza y una angustia aplastante en su corazón, Sofía se dio cuenta de que su madre estaba en una lucha mucho más grande que la que imaginaba. Se sentó en un banco cercano, su mente llena de preguntas sin respuestas y un profundo miedo por lo que podría suceder. ¿Podría perder a su madre antes de tener la oportunidad de sanar sus heridas? Mientras las lágrimas caían por sus mejillas, Sofía entendió que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. Todo lo que deseaba era que Lucía despertara, para poder decirle lo que realmente significaba para ella. Pero en ese momento, solo podía esperar, aferrándose a la esperanza de que las promesas que habían hecho juntas aún pudieran cumplirse. En medio del caos y la incertidumbre, algo dentro de ella se encendió, una determinación a no dejar que el miedo la separara nuevamente. La lucha apenas comenzaba, y aunque no sabía lo que el futuro deparaba, una cosa era clara: Sofía estaba lista para enfrentar lo que viniera, dispuesta a luchar por su madre y por la relación que ambas merecían. Capítulo 3. La tormenta interior. La sala de espera del hospital se había convertido en una especie de prisión para Sofía. La angustia se apoderaba de su pecho mientras el tiempo avanzaba en un ritmo desesperante. Cada segundo que pasaba, sentía que se alejaba más de su madre, de las promesas que habían hecho juntas. La incertidumbre la mantenía en un estado de alerta, y la mirada de los demás pacientes, con sus propias historias de dolor y esperanza, solo profundizaba su ansiedad. A medida que las horas se deslizaban lentamente, el ambiente se tornó pesado. El sonido de las máquinas en la sala de urgencias se entremezclaba con las conversaciones susurradas de otras familias, creando un eco de tristeza que la rodeaba. Sofía se perdió en sus pensamientos, preguntándose si Lucía estaba bien. No podía sacudirse la sensación de que cada segundo contaba, que su madre luchaba contra un enemigo invisible. La enfermera Ana apareció de nuevo, y Sofía se enderezó en su silla, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Cómo está mi mamá?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero no pudo evitar que el temblor se asomara al final de la frase. Ana sonrió, una expresión que, aunque era reconfortante, no podía ocultar la seriedad de la situación. Está estable, pero los médicos están monitoreando de cerca su recuperación. Necesitamos esperar un poco más, respondió, con una voz suave y tranquilizadora. Sofía sintió un ligero alivio, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. La enfermera la miró de una manera que parecía entender su angustia, como si supiera que detrás de su fachada de fortaleza había un torrente de emociones contenidas. Es natural sentirse así, Sofía. Es un momento difícil, pero es importante que cuides de ti misma también. Puedes salir a tomar un poco de aire si lo necesitas, sugirió Ana, con empatía en su tono. Agradecida por la sugerencia, Sofía asintió, sintiendo que la presión en su pecho comenzaba a disminuir un poco. Se levantó y salió del hospital, buscando un pequeño respiro en el exterior. El aire fresco la golpeó como una ola, y por un momento, sintió que podía respirar de nuevo. Mientras caminaba por los alrededores del hospital, recordó a su amiga Camila, quien siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Camila era su confidente, alguien que sabía cómo sacar lo mejor de ella incluso en las peores circunstancias. Sofía decidió que era el momento de llamarla. Al sacar su teléfono, los recuerdos de las risas compartidas y las noches de desahogo llenaron su mente. Esa amistad había sido un ancla en su vida, y ahora más que nunca, necesitaba ese apoyo. Hola, Sofía, ¿cómo estás?, respondió Camila con su voz animada, lo que contrastó con la atmósfera sombría en la que Sofía se encontraba. Camila, estoy en el hospital. Mi mamá tuvo un accidente. No sé qué hacer. Sofía se sintió abrumada al pronunciar las palabras. La ansiedad que había estado acumulando se desbordó en forma de lágrimas. Oh, Sofía, lo siento mucho. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Camila de inmediato, y Sofía sintió un alivio al saber que no estaba sola. Sí, por favor. Necesito a alguien aquí, respondió, secándose las lágrimas con la mano. Mientras esperaba, Sofía reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. La relación con su madre había sido como un campo de batalla, y cada discusión había dejado cicatrices. Sin embargo, en medio de todo el caos, había una chispa de esperanza que le decía que podrían superar esto. La conversación que habían tenido antes del accidente había sido un paso importante, y el deseo de sanar comenzaba a brotar en su corazón. Camila llegó rápidamente, su energía positiva iluminando el ambiente sombrío del hospital.
Se abrazaron con fuerza, y Sofía sintió que su amiga era el refugio que tanto necesitaba. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó Camila, su mirada llena de preocupación. Está estable, pero sigue en cuidados intensivos. Estoy asustada, admitió Sofía, y sintió el nudo en su garganta apretarse una vez más. Lo sé, pero no estás sola en esto. Estoy aquí contigo, dijo Camila, ofreciendo su mano. Sofía se sintió un poco más fuerte al aferrarse a ese apoyo. Regresaron a la sala de espera, donde el tiempo parecía haber detenido su marcha. Juntas, comenzaron a hablar sobre recuerdos compartidos, risas y anécdotas de su infancia. Camila siempre había tenido la habilidad de hacer que Sofía se olvidara de sus problemas, aunque fuera por un breve momento. Mientras hablaban, Sofía sintió que la carga se hacía un poco más liviana, aunque sabía que la batalla con su madre aún no había terminado. Poco después, Ana volvió a aparecer, esta vez con una expresión más seria en su rostro. Sofía, los médicos quieren hablar contigo sobre el estado de tu madre. ¿Puedes venir conmigo?, preguntó, y el corazón de Sofía se hundió al escuchar esas palabras. Sí, claro, respondió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bombear en su cuerpo. Mientras caminaba hacia la sala de consultas, la ansiedad la envolvió como una manta pesada. Camila la siguió de cerca, pero Sofía sentía que su mundo se volvía cada vez más pequeño. Al llegar a la sala, los médicos la esperaban, y la expresión en sus rostros no era reconfortante. Sofía, gracias por venir. Queremos hablar contigo sobre tu madre, comenzó el doctor, y las palabras parecían fluir lentamente como un río lleno de piedras. La explicación que siguió fue un torbellino de términos médicos que Sofía apenas comprendía. Lo que sí entendió era que Lucía había sufrido una complicación durante la cirugía y que había que tomar decisiones difíciles. Su madre estaba luchando por su vida, y la incertidumbre se apoderó de ella una vez más. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarla, pero necesitarás estar preparada para cualquier resultado, respondió el médico, y Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. En ese momento, todo se volvió gris. La lucha que había comenzado entre ellas ahora se extendía más allá de la relación madre-hija, era una lucha por la vida misma. Sofía miró a Camila, quien la sostenía de la mano, y se dio cuenta de que estaba en la encrucijada más difícil de su vida. Afuera, la tormenta comenzó a desatarse, el cielo oscureciéndose mientras la lluvia empezaba a caer con fuerza. La metáfora no le escapaba, la tormenta que se desataba en el exterior reflejaba el caos interno que sentía. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, Sofía comprendió que el tiempo era esencial. Debía tomar decisiones que marcarían no solo su vida, sino también la de Lucía. Al salir de la sala de consultas, Sofía sabía que necesitaba encontrar la forma de comunicarse con su madre, de luchar por ella de una manera que nunca antes había hecho. La idea de perder a Lucía se convirtió en un motor de fuerza dentro de ella, una determinación ardiente de no rendirse. La relación que habían comenzado a reconstruir era importante, pero ahora había un objetivo aún más grande, luchar por la vida de su madre. Mientras las gotas de lluvia golpeaban con fuerza, Sofía se comprometió a estar a la altura del desafío. No solo quería sanar su relación, sino que también quería ser la hija que Lucía merecía. En medio de la tormenta, una nueva resolución nació en su corazón, estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, dispuesta a luchar con todo lo que tenía, tanto por su madre como por ellas dos. Capítulo 4. Las sombras del pasado. La tormenta afuera parecía reflejar la tormenta interna de Sofía mientras se sentaba en la fría sala de espera del hospital. La lluvia caía con fuerza, acompañada de truenos que resonaban como un eco de sus propios pensamientos oscuros. No podía dejar de pensar en las decisiones difíciles que debía tomar. La imagen de su madre, Lucía, luchando por su vida, se mezclaba con recuerdos de su infancia, esos momentos felices que parecían ahora lejanos y casi irreales. A medida que las horas se deslizaban, Sofía sentía que el tiempo se convertía en su enemigo. Se preguntaba si su madre sabía cuánto la amaba, a pesar de todas las discusiones y la distancia emocional que había existido entre ellas. En ese instante, Sofía comprendió que no quería que su última conversación con Lucía fuera sobre desacuerdos o resentimientos. Quería que supiera que estaba a su lado, que había elegido luchar por su relación. Mientras reflexionaba, Camila la observaba desde la esquina de la sala, su mirada llena de preocupación.
Era evidente que su amiga estaba ansiosa por encontrar una manera de consolarla. Sin embargo, había algo que Sofía no podía compartir. Las sombras del pasado la seguían, y enfrentarse a ellas era un desafío que no podía ignorar. «Sofía, ¿quieres hablar sobre lo que está pasando?», preguntó Camila con suavidad, acercándose un poco más. Sofía dudó por un momento. Sus pensamientos estaban enredados, pero había una necesidad urgente de compartir lo que sentía. Era como si, al hablar, pudiera liberar una parte de sí misma que había estado atrapada durante tanto tiempo. «A veces siento que no he sido la hija que mi mamá necesita. Siempre he estado enfocada en mis propias frustraciones», admitió, con un hilo de voz. Camila asintió, comprendiendo el peso de las palabras de su amiga. La lluvia seguía golpeando las ventanas, un ritmo constante que parecía marcar el paso del tiempo. «Pero también has pasado por cosas difíciles, Sofía. La relación entre ustedes no es solo responsabilidad tuya», replicó Camila, tratando de ofrecer consuelo. Sofía cerró los ojos por un momento, recordando momentos específicos que la habían llevado a esa encrucijada. Las discusiones sobre sus elecciones de vida, la presión por cumplir con las expectativas de su madre, el sentimiento de que nunca podía hacer lo correcto. Todo eso había construido un muro entre ellas. «Recuerdo cuando decidí estudiar publicidad. Mi mamá quería que fuera doctora. Siempre pensé que ella estaría orgullosa de mí si le demostrara que podía tener éxito en mi carrera», dijo Sofía, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Pero, en lugar de eso, solo la decepcioné». «A veces, las expectativas son difíciles de manejar», respondió Camila, con una compasión palpable en su tono. «¿Has pensado en hablar con ella cuando despierte?». Sofía se quedó en silencio, procesando la idea. Hablar con Lucía, abrir su corazón y compartir sus miedos, parecía aterrador, pero a la vez, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Sabía que debía superar las sombras del pasado. Tenía que afrontar sus propios temores, y eso significaba ser honesta sobre sus sentimientos. Con ese pensamiento en mente, Sofía miró a Camila, quien le sonrió con aliento. La amistad que compartían se sentía como un refugio en medio de la tormenta. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir cargando el peso de sus inseguridades sola. Necesitaba a Camila, no solo como amiga, sino como una aliada en su lucha. La tarde se convirtió en noche, y la lluvia seguía cayendo, pero algo dentro de Sofía comenzó a cambiar. Cada gota parecía llevarse una parte de su ansiedad. Se levantó de su asiento y, tras un profundo suspiro, tomó la decisión de preparar un mensaje para Lucía. Quería que su madre supiera que estaba allí, que la amaba, a pesar de todo. Mientras buscaba en su teléfono, el sonido de una puerta abriéndose la distrajo. Un grupo de médicos entró a la sala, sus rostros serios pero amables. Sofía sintió una punzada de miedo al verlos, y la mano de Camila se cerró sobre la suya, un recordatorio de que no estaba sola en ese momento tan difícil. «Sofía, tenemos noticias sobre tu madre», dijo uno de los médicos, y el corazón de Sofía latió con fuerza. La forma en que las palabras se presentaron en el aire hizo que todo se detuviera por un instante. «¿Está bien?», preguntó, su voz temblando. «Estamos haciendo todo lo posible. Sin embargo, debemos hablar sobre su estado actual y las opciones que tenemos», respondió el médico, su tono grave haciendo que la ansiedad de Sofía aumentara. La conversación que siguió fue un torbellino de términos médicos y explicaciones sobre el tratamiento que su madre necesitaba. Sofía trató de concentrarse, pero sus pensamientos estaban llenos de dudas y temores. La idea de perder a Lucía se volvió más tangible en ese momento, y Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Después de la consulta, Sofía se sentó nuevamente, abrumada por la carga de decisiones que debía enfrentar. La idea de hablar con su madre se volvía cada vez más real. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo la detuviera. Tenía que hacerlo, tenía que arriesgarse a ser vulnerable, incluso si eso significaba enfrentar las sombras del pasado. Mientras contemplaba la lluvia que seguía cayendo, Sofía recordó los momentos felices que había compartido con Lucía. Las noches de películas, las risas en la cocina, y las charlas sinceras que solían tener. Era el momento de recuperar esa conexión, de sanar las heridas que habían dejado las peleas y los malentendidos. Decidió que, tan pronto como su madre despertara, le diría todo lo que sentía. Le diría que la amaba, que estaba agradecida por cada sacrificio que había hecho.
pero sobre todo, que estaba dispuesta a cambiar, a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. A medida que la lluvia continuaba su torrente, Sofía sintió que la tormenta interna comenzaba a disiparse. Había una luz al final del túnel, una esperanza que empezaba a florecer. Sabía que la batalla no sería fácil, que habría lágrimas y palabras difíciles, pero estaba lista para enfrentarlas. De pronto, un sonido familiar la sacó de sus pensamientos. La enfermera Ana regresó, esta vez con una expresión más alegre en su rostro. Sofía. Tu madre está despertando. Los médicos dicen que es un buen signo, anunció, y la noticia llenó de nuevo el corazón de Sofía con un torbellino de emociones. Con el aliento entrecortado, Sofía se levantó, sintiendo que el peso del mundo se levantaba un poco de sus hombros. Era el momento que había estado esperando. Con la mano de Camila apretada en la suya, se dirigieron hacia la habitación de Lucía, listas para enfrentar el nuevo capítulo que comenzaba. Mientras cruzaban la puerta, Sofía sintió que la tormenta había dado paso a un nuevo amanecer. La lucha por recuperar a su madre y sanar su relación estaba a punto de comenzar, y estaba lista para pelear con todo lo que tenía. Capítulo 5. Voces del corazón. Sofía respiró profundamente antes de entrar en la habitación. La luz suave del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando el espacio con un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad del hospital. Lucía yacía en la cama, su rostro pálido pero sereno, como si estuviera atrapada en un sueño profundo. La respiración de Sofía se volvió entrecortada mientras avanzaba hacia su madre, el eco de las palabras que había planeado decirle resonando en su mente. «Mamá, estoy aquí», susurró, con la voz temblorosa, sintiendo la vulnerabilidad inundar su ser. Camila permaneció a un lado, observando con empatía, lista para ofrecer apoyo si era necesario. La enfermera Ana había salido, dejándolas solas en un momento crucial. Sofía sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su madre, cada segundo se sentía como una eternidad. La lucha por la vida que Lucía estaba enfrentando se reflejaba en la fragilidad de su cuerpo, y Sofía comprendió que debía aprovechar al máximo ese momento. Sofía, la voz de Lucía emergió suavemente, como un hilo de vida en medio de la penumbra. Sus ojos se entreabrieron lentamente, revelando una mezcla de confusión y reconocimiento. Sofía sintió una oleada de alivio, un rayo de esperanza iluminando su corazón. «Mamá, soy yo. Estoy aquí contigo». Sofía tomó la mano de Lucía, y el contacto físico hizo que una corriente de amor y miedo fluyera entre ellas. Era un momento lleno de emociones no dichas, de palabras que habían permanecido atrapadas por mucho tiempo. «Te he estado buscando», dijo Lucía, su voz aún débil. La angustia en su mirada hizo que Sofía se estremeciera. Era como si su madre hubiera estado luchando contra sus propios demonios incluso mientras luchaba por su salud. «Estoy aquí, mamá. Siempre he estado aquí, incluso cuando no lo creías». Sofía sintió que las palabras salían de su boca como un río desbordado, una confesión que necesitaba ser liberada. La distancia emocional que había marcado su relación comenzaba a desvanecerse, y la verdad que tanto tiempo había esperado era el puente que necesitaban. Lucía parpadeó, tratando de procesar lo que su hija estaba diciendo. Sofía sabía que era el momento de abrir su corazón por completo, de derribar los muros que habían separado sus vidas durante años. «He estado tan atrapada en mis propios sentimientos, en la presión de ser lo que tú esperabas que fuera. Me he olvidado de quién soy y de lo que realmente quiero. Pero ahora, mirando todo lo que has pasado, sé que tengo que cambiar». Cada palabra era un paso hacia la reconciliación, una promesa de que estaba dispuesta a sanar las heridas del pasado. La expresión de Lucía se suavizó lentamente, como si el peso de los años de rencor comenzara a levantarse. «Sofía, no quiero que te sientas atrapada por mis expectativas. He sido dura contigo, y lamento haberme dejado llevar por mis propios sueños sin considerar lo que realmente deseas». Un silencio se instaló entre ellas, un momento de reflexión compartido que resonaba con la gravedad de sus confesiones. Sofía sintió que su corazón se abría, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de hablar con sinceridad. «Te quiero, mamá. Siempre te he querido». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de un amor que estaba finalmente siendo reconocido. Lucía hizo un esfuerzo por levantarse un poco, su rostro se iluminó con una expresión de ternura. «Yo también te quiero, Sofía».
A veces, me olvido de que el amor no siempre se expresa de la manera correcta. No debería haber dejado que nuestras diferencias se interpusieran entre nosotras. Mientras compartían este intercambio emocional, Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El dolor y la tristeza de los años se estaban desvaneciendo, dejando espacio para la esperanza y la sanación. Pero todavía había algo que Sofía debía abordar, un tema que había estado escondido en las sombras. «Mamá, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó, su voz suave pero firme. Lucía respiró profundamente, como si estuviera sopesando cómo responder. «Tuve mis propios problemas, Sofía. Siempre he sido una mujer fuerte, pero eso no significa que no enfrente mis propios miedos. Cuando perdí a tu padre, sentí que el mundo se desmoronaba. Me sumergí tanto en el dolor que no supe cómo ser la madre que necesitabas». Las palabras salieron como un susurro, pero su impacto fue profundo. Sofía nunca había escuchado a su madre hablar de su padre de esa manera. «No sabía que te dolía tanto», murmuró Sofía, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. El entendimiento de la lucha interna de su madre le abrió los ojos a una nueva perspectiva. A veces, las personas ocultan su dolor para proteger a los que aman. Pero eso no es correcto. En mi afán de ser fuerte, te hice sentir débil. Nunca quise que te sintieras así. Lucía apretó la mano de Sofía, y la conexión entre ellas se sintió más fuerte que nunca. Ambas se miraron a los ojos, y en ese instante, Sofía supo que estaban construyendo algo nuevo. La vulnerabilidad de su madre era un regalo que había esperado durante mucho tiempo. Ahora, se sentía más capaz de abordar sus propios miedos y de liberar los rencores que habían persistido durante tanto tiempo. «Mamá, vamos a hacer esto juntas. No quiero que esto sea solo un momento. Quiero que trabajemos en nuestra relación». Sofía se sintió decidida, su corazón ardía con la determinación de crear un nuevo comienzo. «Prometo intentarlo. Te necesito en mi vida, y quiero ser la madre que mereces». Las palabras de Lucía resonaron como una melodía esperanzadora, y Sofía sintió que cada frase estaba impregnada de sinceridad. Pero en medio de esa conexión renovada, el temor aún acechaba. Sofía no podía evitar pensar en lo que vendría. La recuperación de su madre, la lucha diaria por volver a encontrar su camino, la incertidumbre de cómo se vería su relación en el futuro. Sin embargo, en lugar de dejar que esos pensamientos la abrumaran, decidió aferrarse a la esperanza que había florecido en su corazón. Sofía dio un paso adelante, decidido a ser el apoyo que su madre necesitaba. La lucha no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cada desafío. Con una nueva luz brillando en su interior, se sintió empoderada para reconstruir lo que habían perdido. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender en el horizonte, Sofía sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar, pero también comprendía que estaban en el camino correcto. A través del amor y la comprensión, podrían encontrar la manera de sanar, de crear una relación más fuerte que nunca. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió con un suave chirrido y el médico regresó, esta vez con una expresión de calma en su rostro. Sofía sintió que su corazón se aceleraba al ver a su madre en ese momento tan delicado. «Sofía, tenemos algunas actualizaciones sobre el estado de tu madre». El médico se dirigió a ambas con seriedad, y Sofía sintió que la tensión volvía a apoderarse del aire. «¿Es algo bueno?», preguntó Sofía, su voz llena de ansiedad. El médico sonrió con suavidad. «El procedimiento fue exitoso, pero aún queda un camino por recorrer en su recuperación. Necesitaremos hacer más exámenes, y habrá días buenos y malos». Lucía miró a su hija, y en sus ojos había un destello de esperanza. Sofía sintió que todo se reducía a ese momento, a la promesa de un nuevo comienzo y a la voluntad de luchar juntas por un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Mientras el médico continuaba explicando los próximos pasos, Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en el camino de una nueva vida, una en la que las sombras del pasado no definirían su futuro. En lugar de eso, el amor y la comprensión se convertirían en sus guías. A medida que el capítulo se cerraba, Sofía supo que el viaje apenas comenzaba. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque finalmente había comprendido que el verdadero poder de la familia radica en el amor incondicional y la voluntad de crecer juntos. Capítulo 6. El eco del pasado.
Los días transcurrieron, y cada mañana, Sofía se despertaba con un nuevo propósito. Las habitaciones del hospital se habían convertido en su segundo hogar, y cada visita a su madre traía consigo una mezcla de esperanza y temor. La recuperación de Lucía estaba avanzando, pero había momentos en que su estado de ánimo fluctuaba, llevándola de la euforia a la tristeza en cuestión de minutos. Sofía se sentía a la vez como una hija y una cuidadora, ansiosa por apoyarla, pero a menudo abrumada por la incertidumbre. Un día, mientras el sol se asomaba tímidamente por la ventana, Sofía decidió que era momento de hacer algo especial. Quería crear un ambiente más cálido y acogedor para su madre. Se dirigió a la tienda del hospital, donde compró flores frescas, algunas revistas y una manta suave que esperaba que hiciera que la habitación se sintiera más como un hogar. Regresó emocionada, con una bolsa llena de pequeñas sorpresas, lista para transformar la habitación gris en un lugar lleno de vida. «Mamá», exclamó Sofía al entrar, iluminando el rostro de Lucía con una sonrisa. La enfermera Ana, que estaba revisando las máquinas, sonrió al ver la energía positiva de la joven. «Sofía, qué lindo verte», dijo Lucía, con una voz aún un poco débil, pero con un destello de alegría en sus ojos. Sofía colocó las flores en un jarrón junto a la cama y extendió la manta sobre las piernas de su madre. «Quería que tu espacio fuera más alegre. Esto te ayudará a sentirte mejor, ¿verdad?». Lucía observó la habitación, viendo cómo los pequeños toques de su hija transformaban el entorno. «Es hermoso, Sofía». «Gracias». Su voz resonaba con gratitud, y Sofía sintió que el amor y el cuidado que estaba invirtiendo estaban dando frutos. Mientras se sentaban juntas, Sofía propuso una idea. «¿Te gustaría que leyéramos juntas? Puedo traerte algunos libros de la biblioteca del hospital. Hay tantas historias interesantes que podríamos explorar». «Me encantaría eso». Lucía sonrió con entusiasmo. «Siempre me ha gustado leer, pero nunca he tenido tiempo para disfrutarlo». Con ese plan en marcha, Sofía comenzó a visitar la biblioteca del hospital cada día, trayendo una variedad de libros que iba desde novelas románticas hasta historias de aventuras. Cada tarde, pasaban horas sumergiéndose en mundos distintos, y mientras leía en voz alta, Sofía notaba cómo la luz regresaba a los ojos de su madre. Esa conexión se fortalecía cada vez más, y su relación se iba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. Un día, mientras compartían una historia sobre una joven que luchaba por sus sueños, Lucía miró a Sofía con seriedad. «¿Alguna vez has pensado en tus propios sueños, Sofía?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Había estado tan enfocada en ayudar a su madre que no había reflexionado sobre sus propios deseos. «La verdad, no tanto. He estado tan ocupada», su voz se apagó, dándose cuenta de que había dejado de lado sus aspiraciones. «No dejes que mis problemas te frenen. Es esencial que sigas persiguiendo lo que te hace feliz». Lucía apretó la mano de su hija, su expresión era firme. Sofía se sintió llena de gratitud por ese recordatorio, pero también un poco inquieta. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el proceso de recuperación de Lucía era lento, cada pequeña victoria les daba más fuerza. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechando. Una tarde, mientras Sofía organizaba un pequeño rincón de la habitación, un viejo álbum de fotos se deslizó de un estante y cayó al suelo. La joven lo recogió, sintiendo la nostalgia apoderarse de ella al ver la imagen de su familia antes de que todo cambiara. En la portada, había una foto de su madre y su padre, sonrientes, con Sofía de apenas 5 años, sentada entre ellos. «Mamá, mira esto», dijo, mostrando la imagen a Lucía, quien la miró con una mezcla de tristeza y alegría. «Era un tiempo más simple», susurró Lucía, con los ojos vidriosos. «Nunca debí haber dejado que el dolor nos separara». Sofía sintió un nudo en la garganta. «A veces siento que hemos perdido tanto, pero quiero que lo reconstruyamos». La emoción llenó el aire, y ambas se sumergieron en recuerdos. Sofía comenzó a preguntar sobre momentos de su infancia, y Lucía, animada, empezó a contar historias que no había compartido en años. Entre risas y lágrimas, recordaron días de fiestas, vacaciones y pequeñas aventuras que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Pero en medio de esa calidez, una verdad inquietante comenzó a emerger. A medida que hablaban, Sofía sintió que había algo más que su madre había estado ocultando. La voz de Lucía tembló cuando empezó a tocar el tema del padre de Sofía, y la joven no pudo evitar preguntarse si había más en la historia de su familia de lo que conocía.
Mamá, ¿por qué nunca hablamos de papá? Preguntó Sofía, sintiendo que era el momento de abordar esa herida que había permanecido abierta durante tanto tiempo. Lucía tomó aire, y por un momento, pareció que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Es complicado, Sofía. Después de su muerte, sentí que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por ti. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No quería que cargaras con mi dolor. Sofía sintió una oleada de comprensión. Sabía que su madre había estado luchando con su propia pérdida, pero esa lucha también había afectado a su relación. Mamá, el dolor no desaparece si lo guardas para ti. Necesitamos hablar de él, juntos. La habitación se llenó de un silencio profundo, y Sofía supo que habían tocado un tema delicado. Lucía parecía sopesar sus palabras, y finalmente, la mujer asintió lentamente, como si estuviera lista para dar el siguiente paso. Tienes razón. Debo compartirlo contigo. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Sofía sintió que el ambiente se llenaba de tensión, pero también de esperanza. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo junto a su madre. Mamá, estoy aquí. No tienes que hacerlo sola, dijo Sofía, su voz era firme. La conexión entre ambas se había vuelto más fuerte, y las sombras del pasado empezaron a disiparse lentamente. Mientras Lucía comenzaba a contar su historia, Sofía se dio cuenta de que su madre estaba compartiendo no solo su dolor, sino también sus sueños y anhelos que habían quedado atrapados en el pasado. Era una conversación que cambiaría su relación para siempre. En medio de la vulnerabilidad y la sinceridad, Sofía comprendió que el amor puede curar, incluso en las heridas más profundas. Era un viaje que requería coraje, pero estaban juntas en esto. Con cada palabra, la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse, y Sofía sabía que estaban a punto de redescubrirse mutuamente. Sin embargo, la historia de su padre aún tenía más secretos, y Sofía no podía evitar sentir que la verdad estaba a punto de cambiar todo. La incertidumbre de lo que vendría estaba presente en el aire, y aunque su madre estaba finalmente lista para abrirse, el eco del pasado seguía resonando, llevando consigo la promesa de un desenlace inesperado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, aunque estaban avanzando, había muchas más capas por descubrir, y la historia de su familia apenas estaba comenzando a revelarse. Capítulo 7. Desvelando secretos. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana del hospital, iluminando la habitación de Lucía con un brillo cálido y esperanzador. Sofía estaba sentada al borde de la cama, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que su madre estaba a punto de compartir. La atmósfera se llenaba de un aire de expectativa y miedo. Sabía que la verdad sobre su padre podría cambiar todo lo que pensaba sobre su familia y su propia identidad. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó Sofía, su voz suave y llena de comprensión. Quería que Lucía supiera que estaba allí, lista para escuchar, sin importar lo que tuviera que decir. «Sí, estoy lista», respondió Lucía, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Ella respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas para comenzar. «Nunca hablé de tu padre porque no quería que te doliera. Pero creo que es hora de que sepas la verdad». Sofía sintió un nudo en su estómago. Había temido este momento, pero también lo había esperado. «Estoy lista para escuchar, mamá». «Tu padre», Lucía comenzó, su voz temblorosa. Era un hombre maravilloso, pero también estaba lidiando con sus propios demonios. Después de su muerte, me costó mucho aceptar lo que había pasado. En mi dolor, te alejé de su historia, de quien era realmente. Las palabras de su madre flotaban en el aire, y Sofía se acercó un poco más, absorbiendo cada sílaba. «¿Qué sucedió, mamá? ¿Por qué nunca me contaste sobre él?». Lucía se acarició el brazo, como si buscara consuelo en el gesto. «Tu padre tenía problemas de depresión que nunca trató. Siempre era el hombre más divertido y cariñoso, pero había momentos oscuros que yo no comprendía del todo». Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «Me preocupaba que al hablar de él, te hiciera sentir mal. Pero, de verdad, quiero que lo conozcas como era». La revelación la golpeó como un rayo. Sofía recordó las historias que había escuchado de sus abuelos sobre su padre, lo carismático y divertido que había sido. Pero nunca había imaginado que hubiera un lado oscuro que se ocultaba tras esa sonrisa. «¿Y qué pasó, mamá?»,
¿Fue eso lo que lo llevó a irse? Cuando él se fue, pensé que todo terminaría. Lucía respiró profundamente, su voz se entrecortaba. Nunca lo supe con certeza. Un día desapareció, y solo encontramos su auto abandonado. La búsqueda fue interminable, pero nunca supimos lo que realmente ocurrió. Solo supe que nunca quise que tú cargues con ese dolor. Sofía sintió una mezcla de tristeza y rabia. Era difícil comprender cómo alguien que había sido tan importante para ella había dejado tanto vacío. Mamá, siempre he sentido que había algo que no me decías, y eso me dolía tanto. ¿Por qué no me hablaste de él antes? Tenía miedo, admitió Lucía, su voz ahora quebrada. Me aterraba que recordaras el dolor de perderlo. Quería protegerte, pero al final, lo único que hice fue lastimarte aún más. Sofía tomó la mano de su madre, sintiendo el temblor de sus dedos. No me lastimaste, mamá. Me hiciste sentir que había algo oscuro entre nosotras. Y ahora, al escuchar esto, me doy cuenta de que también necesitabas hablar de él. Ambas estaban ahí, en ese momento frágil, compartiendo no solo el dolor, sino también el amor que había persistido a pesar de los secretos. Sofía comprendió que su madre también había estado sufriendo, atrapada en su propio silencio. Tu padre soñaba con hacer muchas cosas, pero la vida lo superó. Lucía miró por la ventana, como si intentara alcanzar esos recuerdos perdidos. Quiero que sepas que él siempre te amó, aunque no tuvimos la oportunidad de mostrártelo. Las palabras de Lucía resonaban en el corazón de Sofía, y aunque el dolor seguía ahí, había algo hermoso en la conexión que estaban forjando. Me gustaría recordar a mi padre, hablar de él. Quiero saber más sobre sus sueños, sus miedos. Prometamos que nunca más guardaremos secretos, dijo Lucía, sus ojos brillaban con una nueva luz de esperanza. Sofía asintió, sintiendo que estaban construyendo un puente entre su pasado y su futuro. Sin embargo, en medio de esa calidez, una sombra se cernía sobre ellas. La enfermera Ana entró con una expresión preocupada. Lucía, debemos monitorear tus niveles de estrés. La verdad es que tu presión arterial ha aumentado un poco. Sofía se dio cuenta de que el viaje de su madre hacia la recuperación podría no ser tan sencillo. Mamá, ¿deberíamos parar por ahora? No quiero que te sientas abrumada. No, quiero seguir. Lucía levantó la mano, mostrando su determinación. Esto es necesario. Quiero compartir todo lo que pueda contigo, incluso si duele. La enfermera Ana asintió, aunque su mirada seguía siendo de preocupación. Está bien, pero asegúrate de tomar descansos. Tu salud es prioridad. Sofía sonrió a la enfermera, agradecida por su preocupación. Mientras Ana salía, Lucía miró a su hija, sus ojos reflejaban tanto amor como angustia. Hay algo más que debes saber, Sofía. Algo que guardé por mucho tiempo. Sofía sintió que su corazón latía más rápido. ¿De qué se trata, mamá? Antes de que tu padre desapareciera, había estado en contacto con personas que no eran las mejores influencias. Lucía respiró profundamente, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Había tomado decisiones equivocadas, y eso lo llevó a una espiral que no pudo controlar. Las palabras de Lucía se adhirieron a su piel como hielo. Nunca había pensado que su padre pudiera estar involucrado en algo así. ¿Estás diciendo que su vida no era tan perfecta como creía? No, no era perfecta. Era humano, como todos nosotros. Tenía sus luchas, pero siempre intentó hacerlo lo mejor que pudo. Lucía miró a su hija, sus ojos llenos de tristeza. Quiero que entiendas que eso no define su amor por ti. Sofía estaba en shock. La imagen que había construido de su padre estaba desmoronándose, pero en ese mismo instante, sentía que su madre le estaba entregando una comprensión más profunda de la complejidad del amor y la vida. Lo entiendo, mamá. Nadie es perfecto. Pero el miedo se instaló en su pecho. ¿Qué significaba esto para su propia identidad? ¿Debería buscar respuestas sobre su padre, incluso si eso significaba enfrentar más dolor? Sofía, necesitas saber que yo también fallé. Me cerré, te protegí de la verdad, pero nunca debería haberte dejado sin respuestas. Quiero que sepas todo sobre él. Mientras las sombras del pasado continuaban girando a su alrededor, Sofía supo que estaban en la cúspide de un viaje que podría llevarlas a un nuevo nivel de comprensión y sanación.
El eco de sus palabras resonaba en la habitación, y aunque el futuro era incierto, había una promesa de que enfrentarían juntas cada secreto, cada dolor y cada recuerdo. Te prometo, mamá, que enfrentaremos esto juntas. Estoy aquí para ti, y quiero conocer todo sobre mi padre. Ambas se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron que la luz de la esperanza comenzaba a brillar a través de las grietas de su relación. Sin embargo, a medida que se adentraban en la complejidad de su historia familiar, Sofía no podía evitar sentir que el pasado todavía guardaba más sorpresas, más secretos que aún estaban por descubrir. Capítulo 8. Renacer en la verdad. La mañana del día siguiente se presentó con un cielo despejado, un contraste poderoso con la tormenta emocional que había atravesado Sofía y Lucía la noche anterior. Sofía despertó en la habitación del hospital, sintiendo una mezcla de agotamiento y renovada esperanza. Habían compartido tanto, desnudado sus almas ante el dolor del pasado, y a pesar de las dificultades, había un nuevo entendimiento entre ellas. Lucía, sentada en una silla al lado de la cama, hojeaba un álbum de fotos viejo, sus ojos llenos de nostalgia. Al ver a su madre inmersa en recuerdos, Sofía sintió que el tiempo se había detenido. «Mamá, ¿puedo ver?», preguntó Sofía, acercándose con curiosidad. Lucía levantó la vista y sonrió, una expresión que denotaba tanto amor como melancolía. «Claro, cariño. Este era tu padre, en uno de nuestros viajes. Era tan feliz en esa época». Sofía tomó el álbum y comenzó a pasar las páginas, cada imagen contándole una historia. Allí estaba su padre, riendo y disfrutando de momentos que ahora parecían tan lejanos. Un sentimiento de añoranza la invadió, siempre había querido conocerlo, y ahora, a través de esas fotografías, sentía que se acercaba un poco más a él. «Él realmente te amaba, ¿verdad?», preguntó Sofía, su voz llena de un anhelo genuino. «Sí, lo hacía. A veces, las personas que más amamos son las que también pueden causar más dolor». Lucía susurró, con la tristeza dibujándose en su rostro. «Lo perdimos de una manera que ni siquiera imaginé. Pero el amor que compartimos siempre fue real». La conversación se tornó más profunda, y ambas comenzaron a explorar la historia de su familia, reviviendo momentos que parecían enterrados en el tiempo. Mientras hablaban, Sofía sentía que el vínculo entre ellas se fortalecía, una conexión que antes había estado ahogada por los secretos y el miedo. A medida que la mañana avanzaba, la enfermera Ana entró con una sonrisa en su rostro. «Buenos días, chicas. ¿Cómo se sienten hoy?». «Mejor, gracias», respondió Sofía, sintiendo que el peso en su pecho se aliviaba un poco. «Eso es bueno de escuchar. Recuerden que la recuperación es un proceso». Ana se acercó a Lucía, revisando los monitores y anotando las cifras en su hoja. «Estás en buen camino, pero aún necesitamos monitorear tus niveles de estrés». Sofía se sintió agradecida por la atención que su madre recibía. Aunque la situación era complicada, había una sensación de calma que antes no existía. Tras la visita de Ana, Sofía y Lucía continuaron su conversación sobre su padre, desenterrando viejos recuerdos y compartiendo risas entre las lágrimas. Era un proceso de sanación, y ambas eran conscientes de que necesitaban trabajar en ello juntas. El día transcurrió en una atmósfera de revelaciones y reconciliación. A medida que la tarde caía, Sofía se dio cuenta de que la vida de su madre había estado marcada por decisiones difíciles, pero también por un amor inquebrantable. Lucía le habló de los sueños que tenían como pareja, de los planes que alguna vez habían imaginado y que se desvanecieron con la partida de su padre. Sofía sintió que cada historia era como un ladrillo en el puente que estaban construyendo entre ellas. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la historia familiar, Lucía reveló algo que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. «Hay algo más que debes saber, Sofía. Algo que me preocupa». La inquietud en la voz de su madre atrajo la atención de Sofía. «¿Qué es, mamá?». «No es fácil de decir, pero tengo miedo de que este dolor no se haya ido del todo. Tu padre estuvo en contacto con personas muy peligrosas, y hay algo que quiero protegerte». La mirada de Lucía se volvió seria, y Sofía sintió que la tensión llenaba la habitación nuevamente. Sofía respiró hondo. «¿Qué quieres decir?». «No quiero que tengas miedo de conocer la verdad, pero a veces, las cosas que no decimos pueden tener repercusiones. Tu padre podría haber estado involucrado en situaciones que no eran seguras, y eso es lo que lo llevó a perderse en la oscuridad». La revelación golpeó a Sofía como un rayo.
Todo lo que había idealizado sobre su padre se veía afectado por esta nueva perspectiva. La imagen de un hombre carismático y amoroso se mezclaba con la posibilidad de que también hubiera sido alguien que eligió caminos peligrosos. Mamá, eso no cambia lo que siento por él. Lo sé, pero quiero que seas consciente. Hay un lado del amor que puede ser complicado y doloroso. La vida de tu padre es un recordatorio de que incluso aquellos que amamos pueden tener sombras. Sofía asintió, sintiendo que una mezcla de tristeza y comprensión la envolvía. Comprendía que el amor no era blanco o negro, siempre había matices. Pero había algo más en la historia que la intrigaba, algo que aún no entendía completamente. ¿Qué sucedió después de que él desapareció? Lucía bajó la mirada, perdida en sus pensamientos. Después de su desaparición, mi vida se volvió un caos. Intenté mantenerme fuerte por ti, pero había días en los que la tristeza era abrumadora. No sabía cómo enfrentar mi propio dolor y protegerte al mismo tiempo. La conversación se tornó más profunda, con cada palabra sacando a la luz el sufrimiento que ambas habían enfrentado. Sofía sintió que estaban en el umbral de un nuevo comienzo, un momento en el que podrían dejar atrás los secretos y construir una relación más fuerte. Con el paso de las horas, Sofía y Lucía compartieron anécdotas, risas y lágrimas. Cada historia era un paso hacia la sanación. Pero también sabían que la verdad sobre su padre aún tenía más capas por descubrir. En el fondo, Sofía sabía que esto era solo el comienzo de un viaje hacia la comprensión total de su historia familiar. Mientras la tarde se desvanecía en la noche, Lucía miró a su hija con una mezcla de amor y preocupación. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Lo que hemos compartido hoy es solo el principio, y hay mucho más que explorar. Pero enfrentar la verdad es un paso crucial para sanar. Sofía sintió una oleada de emoción, una conexión renovada con su madre. Juntas, podemos enfrentarlo todo. Quiero conocer a mi padre, su historia, incluso si duele. Ambas compartieron una mirada de entendimiento, y aunque había un camino difícil por delante, sabían que no estaban solas. Con el corazón más ligero y una nueva visión de su historia, Sofía se dio cuenta de que la verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. El pasado estaba detrás de ellas, y el futuro, aunque incierto, prometía una nueva oportunidad para reconstruir su vida juntas. Con esa promesa resonando en el aire, Sofía tomó la mano de Lucía y, juntas, se prepararon para enfrentar lo que viniera. La oscuridad que había mantenido a Sofía alejada de su madre y su padre comenzaba a disiparse, y con cada revelación, el camino hacia la sanación se volvía más claro. Mientras se abrazaban, el amor que las unía se convirtió en una luz brillante que iluminaba su camino hacia el futuro. La historia de su familia era compleja, pero juntas, estaban listas para escribir un nuevo capítulo.